Allá en el cielo expulsaste al soberbio, al rebelde que se alzaba contra Dios, y con voz fuerte y potente exclamaste tan valiente, adorando al que es quien como Dios. San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, defiende al que a ti aclama en su lucha diaria, en su lucha diaria. Defiéndelo, San Miguel, San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel. Por la iglesia peregrina, militante que camina por la barca de San Pedro y su pueblo, con la Santa Eucaristía, con María combatiente, príncipe de la milicia, ven, protege. San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel. ¿Qué tal, queridas familias? Pues tantas cosas que decir. ¿Y cómo decirlas en pocas palabras? Porque estas cosas tan profundas, tan importantes en la vida de la fe, es como cuando se saborea una rica comida. Siempre quieres más. Te queda ese sabor y de querer descubrir más y más sobre ese alimento del alma, el alimento, porque la fe se nutre de las cosas de Dios. Entre más buscamos las cosas de Dios, más nos nutrimos de Dios y más plenos y más felices somos, aún en medio de las pruebas. Es que tenemos que entender que la fe no es solamente algo, como hemos mencionado en otras ocasiones, algo como para obtener favores de Dios, milagros de Dios, que también, no lo vamos a negar, la fe mueve montañas. La fe, si tuvieran fe como el tamaño de una semillita de mostaza, dice el Señor, moverían montañas. Pero ¿de qué montañas estamos hablando? Pues las montañas, las barreras que tenemos internas, nuestros miedos son montañas, son barreras, los odios, las envidias, el pecado, el vicio, es como una montaña que está dentro de nuestro ser. Y Dios nos habla de que tenemos que echar mano de esa fe, pero esa fe en Él, esa confianza en Él, en Él. La fe no es creer en algo, en una nebulosa. Eso es deprimente, eso es triste. Dios nos ama, somos sus hijos. Podemos dirigirnos a Dios como Padre. Y Dios nos ha dado tanto y nos sigue dando. Y hoy vamos a hablar de un tesoro en la vida de nuestra fe, que son los ángeles. Los ángeles, creación de Dios, Dios el creador de los espíritus. Los espíritus son ángeles. Hay jerarquías. Es que Dios es el creador de lo que vemos y de lo que no vemos. Entonces, ¿por qué es importante conocer? Porque al conocer, sabemos cuando estamos orando
¿De qué se trata nuestra oración? ¿A quién nos dirigimos? Primero, número uno, Jesucristo es el Señor y es el Salvador. No hay otro. No hay otro. Cuando hablamos de María, no estamos hablando de María como una diosa. Eso sería un grave pecado. Que a veces los católicos, por ignorancia, confundimos la veneración con la adoración. Y adoración solamente a Dios. Dios uno y trino, Padre, Hijo, Espíritu Santo. Y de ahí se desprende todo un abanico de regalos de Dios para nosotros sus hijos. Y los ángeles juegan un papel muy importante en el plan de Dios. Es la devoción a los ángeles, verdadera devoción, porque hay falsas devociones. Están las distorsiones, como hemos hablado en otras ocasiones, reflexionado sobre lo que es una verdadera fe y una distorsión de la fe que a veces nos lleva a la superstición, y que eso tenemos que arrepentirnos si en nuestra ignorancia fuimos en la desesperación con alguna persona que nos leyera las cartas, que nos hiciera una oracioncita para conseguir esto, para conseguir lo otro. Eso es el pecado contra la fe, porque entonces no estamos buscando a Dios, estamos buscando obtener cosas que queremos y metemos a Dios como un mago, ¿no? Bueno, lo mismo sucede con los ángeles. Una vez llegaba una señora y de muy buena fe, yo no dudo, una señora de muy buen corazón. No estamos hablando de maldad, sino estamos hablando de ignorancia, que por desconocimiento caemos en estas trampas. Y no tiene que ver el estatus social, porque dicen, no, pues esa es la gente que no sabe leer. Disculpen, pero hay gente con maestrías y doctorados y titulados y muy acomodados que están metidazos en todas estas ondas del Reiki, del New Age, en las buenas vibras, de todas estas cosas que van contra la fe. Y bueno, pues esta señora me decía que andaba por ahí circulando una cadena de visitas de los arcángeles y que los llevaban en figuritas a las casas, y que las personas tenían que tener una manzana y no sé qué tantas cosas, y que dejar sus peticiones, y que a los 7 días, si hacías ciertas cosas, tendrías el milagro que pides. Eso es muy delicado, y por eso tenemos que conocer cómo actúa otro ángel, que estamos hablando del demonio, o sea, un ángel caído. Están los ángeles buenos, están los ángeles malos. Pero vamos a ver por qué empezamos esa reflexión. Y tengo esta representación. No somos idólatras los católicos. Bueno, algunos sin darse cuenta a veces atribuyen poderes a las imagencitas. No. Esta imagencita, este bultito, es una representación para profundizar en otros misterios, en las cosas más profundas del espíritu. Este representa a San Miguel Arcángel y está, como ustedes pueden ver, aplastando a otro ángel. Este ángel de atrás tiene las alas negras y es tipo dragón, es un dragón. Tiene una cola y tiene figura también humana, y es muy feo, y con sus alas muy feas. Y este ángel, super arcángel, tiene una espada y tiene una cadena y lo está aplastando. Bueno, esto es cierto. San Miguel Arcángel en la historia sagrada aparece varias veces en el Antiguo Testamento, en la Biblia, y en el Nuevo Testamento, muy en especial en el Apocalipsis. Los que gusten, échenle un ojo a su Biblia, Apocalipsis 12 en adelante, y ahí van a ver el rol en el plan de Dios, en la salvación y en los últimos tiempos, el rol tan importante de María, la mujer vestida de sol con la luna bajo sus pies, que está hablando de la Virgen, que no es Dios, pero le viene autoridad de Dios también,
Y San Miguel Arcángel, que no es Dios, pero Dios delega autoridad a sus ángeles también. Entonces no podemos ser tan cerrados que yo me dirijo directo a Cristo y con Cristo y Cristo y yo. No, sí, Cristo es el Señor, es el Salvador. Pero no vamos a descartar las ayudas que Él mismo nos envía. Al ángel de la guarda, a la intercesión de María Santísima, que nos la regaló nuestro Señor en la cruz. Yo no me explico por qué hay tantos hermanos muy queridos, muy sinceros en su búsqueda de la verdad, pero descartan cosas bíblicas. Ellos que a veces son tan bíblicos, no toman en cuenta, por ejemplo, las 7 palabras de Jesús en la cruz. Y una de ellas es una frase cuando deja a su madre, a Juan, su discípulo. Y ahí en Juan estamos representados la humanidad. Jesús en su dolor todavía tuvo la atención. Tanto amó Dios al mundo que envió a su Hijo único, y tanto nos amó el Hijo que nos dio a su propia madre. Qué pena que no reconozcamos el gran regalo que Jesús también nos ha dejado en María, como madre, como acompañante, como peregrina en este caminar hacia Cristo, hacia la eternidad. Y pues el ángel San Miguel ahí juega un papel bien importante, porque él es el encargado de darle en la torre al demonio. Entonces hay cosas muy importantes que tenemos que conocer como católicos. Por ejemplo, la oración a San Miguel Arcángel, escrita por el Papa León XIII en una visión, en un éxtasis que él tuvo, y que escuchó una conversación de Jesús en el tabernáculo en el año 1800 y tantos. Escuchó la conversación entre Jesús y el demonio. Porque el demonio, ya lo he dicho antes, y esto no me lo estoy sacando de la manga, todo esto es bien argumentado con Biblia, pero no hay tiempo para estar viendo tanto texto. Pero el que guste, investigue, lo va a encontrar. El demonio no se manda solo, el demonio obedece a Dios, ¿sí? Entonces el demonio está sometido, es una criatura, no es Dios, no se manda solo, no puede, no está a la par de Dios. Y San Miguel Arcángel, pues vamos a ver qué hizo él antes de la creación física, material. Ya Dios había creado a estos espíritus que son los ángeles. Pero vamos, miren esto, muy importante, el catecismo de la Iglesia Católica es un tesoro de nuestra fe. Cuidado, no vayas a comprar otro moderno, porque por ahí andan cosas circulando ya medias raras, que ya sacaron una Biblia, le cambiaron, le pusieron, le agregaron, le quitaron, porque así es el demonio. El demonio siempre va a tratar de desviarnos de la verdad, del magisterio, de la iglesia fundada por Cristo, donde está el depósito de nuestra fe. Miren, les quiero leer un poquito aquí, dice atrás. Más de 8 millones de copias impresas en el mundo, publicado en más de 20 idiomas. Dice, aquí está el primer nuevo catecismo de la Iglesia Católica en más de 400 años, un compendio completo, lo que los católicos por todo el mundo creen en común. No es lavado de cerebro, porque también no faltan por ahí. No. Lavados de cerebro son otras cosas. Esta es la verdad, es la luz, la que nos hace libres de la ignorancia y nos introduce en el misterio de la vida del Espíritu. En la explicación. El catecismo nos explica las escrituras. La palabra catecismo significa instrucción, que servirá de modelo para todo futuro catecismo. El catecismo toma inspiración de la Biblia, la misa, los sacramentos, etcétera, la enseñanza, la tradición. Tradición, hay que aclarar. Una cosa es la tradición humana, porque luego por ahí dicen que los católicos tenemos muchas tradiciones, pero aclaren, ¿de cuáles tradiciones estamos hablando? Tradición apostólica. La tradición apostólica es muy importante, porque si no hubiera habido tradición apostólica, no habría Biblia. Entonces la Biblia vino mucho después. Tradición apostólica. La iglesia está fundada en la tradición, el testimonio de los apóstoles que recibieron directamente de Jesús la enseñanza. Bueno, y por 2000 años se ha ido transmitiendo. Aquí viene algo muy importante. Dice que aquí, el Catecismo de la Iglesia Católica ofrece desafíos a los creyentes y respuestas para todos los interesados en aprender algo del misterio de la fe católica.
Esta es una guía positiva, coherente y contemporánea para nuestro viaje espiritual hacia la transformación. ¿Hacia dónde vamos? ¿Hacia la transformación? ¿De qué? ¿De nuestros cuerpos? Cristo ya lo obtuvo, ya resucitó y nosotros esperamos ese día con gran esperanza en que nuestros cuerpos serán transfigurados, incorruptibles, como fue el plan original de Dios. Entonces, todas estas dudas que a veces tenemos, que el purgatorio, que ¿dónde dice en la Biblia que purgatorio? Aquí te va a decir dónde dice, porque sí dice. Nada más que a veces, como no entramos más allá de la palabra y nos quedamos en la pura palabra, muchas veces nos falta como abrir el corazón y el espíritu para entender que hay maneras de decir las mismas cosas. Fuego purificador, que nadie entra directamente al cielo si no está en santidad, y que hay un lugar donde se paga, se purifica el alma. Todo esto es bíblico, nomás que hay que investigar. Bueno, vamos a hablar de los ángeles. ¿Qué pasó? Porque estamos hablando de ángeles buenos y ángeles malos. ¿Y qué tiene que ver San Miguel Arcángel? Bueno, aquí vamos al número 391. A ver, vamos a ver. 931, ya no me acuerdo. Vamos a ver, aquí lo vamos a encontrar. 391. Y nos habla de la caída de los ángeles, exactamente. La caída de los ángeles. Entonces, ¿qué pasó? Vamos a ver. El número 391. 391, tú vete al catecismo y vete. Los números son numerales, no es la página, es el número que está antes del texto. Sí, 390, 91 y así, sucesivamente. Ahí vamos a 391. Y dice, detrás de la elección desobediente de nuestros primeros padres, ¿sí? Elección desobediente de nuestros primeros padres, se halla una voz seductora opuesta a Dios. Una voz seductora opuesta a Dios. Adán y Eva son seducidos. Dice que por envidia los hace caer en la muerte. Está hablando ya del demonio. Ya existía este ángel caído. La escritura y la tradición de la iglesia ven en este ser un ángel caído llamado Satán o diablo. La iglesia enseña que primero fue un ángel bueno, ¿sí? Creado por Dios. Diabolus enim et ali demones o deo quidem natura creativi son, está hablando en latín, que significa el diablo y los otros demonios fueron criados por Dios con una naturaleza buena, pero ellos se hicieron a sí mismos malos. Principio. La escritura habla de un pecado de estos ángeles. La escritura, la Biblia. Esta caída consiste en la elección libre de estos espíritus creados que rechazaron radical e irrevocablemente a Dios y su reino. O sea, se rebelaron contra su creador. Encontramos un reflejo de esta rebelión en las palabras del tentador a nuestros primeros padres. ¿Cuál fue la tentación? Ya sabemos que la manzana, y nos quedamos en la manzana, pero no vamos a la profundidad. En realidad, ¿qué había en esas palabras seductoras del ángel caído? Esto fue lo que les dijo: seréis como dioses. O sea que si tú desobedeces a Dios, tú serás como Dios. Tú no necesitarás de Dios, tú serás Dios. Pero ellos ya estaban alertados. Dios nos alerta siempre, pero uno es libre, ¿no?, de obedecer o no obedecer a Dios. Y esto viene en Génesis 3:5. El diablo es pecador desde el principio. Primera de Juan 3:8. Padre de la mentira, Juan 8:44. Es el carácter irrevocable de su elección y no un defecto de la infinita misericordia divina lo que hace que el pecado de los ángeles no pueda ser perdonado. No tienen perdón ya eligieron. Una vez un niño tan inocentemente llegó y se me acercó y me dijo: si Dios es tan bueno, ¿puede perdonar a los diablos? ¿Se pueden hacer buenos? Ya no. Es que hay cosas que ya no tienen retorno. Nosotros sí tenemos oportunidad porque todavía Dios nos está dando el tiempo de elegir. Dice, no hay arrepentimiento para ellos, para los demonios
después de la caída, como no hay arrepentimiento para los hombres después de la muerte, no podemos pedir por los que ya están en el infierno. Ya no hay remedio. Tuvieron muchas oportunidades, como Dios nos las da, muchísimas, 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 para aceptar su misericordia, para arrepentirse y para ser salvos. Entonces el hombre por sí mismo se condena porque rechaza la misericordia de Dios y no se arrepiente. Y estos demonios se revuelcan en maldición, en amargura, en odio, es espantoso, ¿no? Dice, la Escritura atestigua la influencia nefasta de aquel a quien Jesús llama homicida desde el principio, Juan 8:44, y que incluso intentó apartarlo de la misión recibida del Padre. Y viene otro texto, el Hijo de Dios se manifestó para deshacer las obras del diablo. A eso vino Jesús, a deshacer, a desbaratarle sus planes. Por eso el que está con Cristo tiene la luz de Cristo y detecta, si está atento, el engaño. Solamente con la luz de Cristo. Por eso es importante, esto viene en 1 de Juan 3:8. La más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Aquí está. Aquí está la palabra de Dios, aquí está explicado. Es importante que nos expliquen las Escrituras. De hecho, de eso se trató, no sé si antier, en el Evangelio, cuando Jesús, ya resucitado, va al encuentro de aquellos que van caminando a Emaús, platicando de la tragedia, de lo triste, de que Jesús fue crucificado, que murió, que estaban tan tristes. Y entonces Jesús les empieza a explicar las Escrituras y ellos empiezan a sentir el ardor, el fuego del amor de Dios en sus corazones. No sabían que era Cristo. Ya después lo invitaron. Ven, Señor, quédate con nosotros. Y al partir el pan se dieron cuenta que era Jesús. ¿Se fijan? Qué significativo partir el pan, la Eucaristía. Pero vamos a esto. Dice aquí, la más grave en consecuencias de estas obras ha sido la seducción mentirosa que ha inducido al hombre a desobedecer a Dios. Consecuencias. Pues miren, que no hay coincidencias. Todo es providencia y nos encontramos en vamos a decir que es una pequeña ciudad, es un pueblo, pero no tan pequeño, que se llama verdad o consecuencias. Verdad o consecuencias. Este es el nombre. True or consequences en inglés. Verdad o consecuencias. Y estamos hablando aquí de las consecuencias de la desobediencia a Dios. Y los ángeles caídos, ellos en su libre albedrío, que también Dios les otorgó, uno se levantó lleno de soberbia, que se llamaba Luzbel, que es luz bella, el ángel más bello. No estamos hablando de belleza física, sino en el espíritu hay belleza interior. El espíritu tiene una belleza. Es como cuando hablamos de un santo, una santa mujer como Santa Teresa de Calcuta, una viejecita, pequeñita, arrugadita, con una belleza. O sea, ¿dónde está la belleza? En todo su espíritu y en su alma, llena de virtud y de santidad. Entonces, estos espíritus puros, que sin cuerpo material, que de hecho pueden tomar cuerpo si Dios le permite a un ángel, porque todo es bajo la voluntad de Dios. Es muy importante que entendamos esto, que estos ángeles caídos se rebelaron y Luzbel fue el que se puso y se vio tan bello, tan lleno de sabiduría, de poder, de gloria, de santidad, de belleza, de dones, de virtudes, de tanta gloria que Dios les otorgó a estos espíritus. Se llenó de soberbia. Y entonces él dijo, pues yo quiero que me adoren a mí. Y entonces dijo, ¿quién como yo? En la soberbia. ¿Se fijan de dónde venimos infectaditos? Si nos dejamos llevar por este espíritu mentiroso, seductor, que nos hace creer mentiras, porque son mentiras, solo Dios es grande. ¿Y qué pasa cuando este ángel rebelde dice, ¿quién como yo? Se levanta San Miguel Arcángel. Y San Miguel dice, ¿quién como Dios? Y de hecho, todos los que llevan el nombre de Miguel, Miguel significa ¿quién como Dios?
y viene la guerra en el cielo entre ángeles, y ahí viene explicado todo en Isaías, en Apocalipsis, todo esto lo podemos encontrar, es una cosa maravillosa. Y desde entonces este combate espiritual es entre estos ángeles, es una guerra por la salvación de las almas. Nosotros estamos en medio de un combate y tenemos que aliarnos a los ángeles, pero en el orden que debe de ser, no con supersticiones y rarencias, y ahí te mando al angelito verde para que... No. Verdadera devoción, porque los ángeles están para servir a Dios, no para cumplir deseos y caprichos humanos. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Esta oración hermosísima que compuso el Papa León XIII después de escuchar esa conversación, donde el demonio le dice a Jesús que él puede destruir a su iglesia, si le permite. Y cuando Jesús que es Dios también, hecho hombre, Jesús da permiso. ¿Cómo? ¿Dios da permiso al demonio? Sí, Señor. Dios permite que el demonio haga de las suyas hasta donde Dios le permite. ¿Para qué? Para nosotros vencerlo en el nombre de Cristo Jesús. Es una humillación para el demonio, ser humillado por la Virgen, ser humillado por los humildes, por los que confían en Dios. Entonces no hay mal que por bien no venga. El demonio tiene su límite, está desesperado, y todos estos daños, estas maldades, todo esto es el autor del mal. Ya sabemos quién es. Dios es el sumo bien, pero hay un tiempo y nosotros estamos en este combate. No dejemos de invocar a San Miguel Arcángel. Investiguen la oración que escribió el Papa León XIII, inclúyanla todos los días en su casa, en su oración, porque estamos en una lucha muy fuerte. Hay que invocar a los ángeles, a San Miguel Arcángel, a San Gabriel Arcángel, a San Rafael Arcángel y su legión de ángeles, porque son Arcángel es jefe de muchos otros ángeles, y estamos rodeados de ángeles buenos, pero también estamos bajo un ataque muy fuerte. Tenemos que orar, confiar en Dios y saber que el triunfo es del Señor, y que estos ángeles caídos están destinados pues a ser encadenados. Entonces vamos ahora a despedirnos con esta canción, que es una invocación a San Miguel Arcángel. Y recuerden, hay que invocar al ángel de la guarda, a San Miguel Arcángel, porque ellos nos ayudan a adorar y a servir al mismo Dios que ellos adoran y sirven. San Miguel Arcángel, San Miguel Arcángel, defiende